No temas, ten fe. Isaías 41:10 dice lo siguiente: No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Te imaginas una sociedad en la cual no exista el miedo? Sabemos que eso no es posible en esta tierra, ya que el temor siempre ha acompañado al ser humano desde que se apartó de Dios por causa del pecado. Antes de que Adán y Eva pecaran, entendemos por la Biblia que ellos no sentían ningún tipo de miedo. En Génesis 1 y 2 vemos cómo el Santo Dios tenía una relación abierta con ellos. Sin embargo, al pecar, el hombre, esa relación se dañó a tal grado que la primera plática registrada en la Biblia entre Dios y el hombre es la siguiente. Cuando Adán le dice a Dios: Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Esto lo puedes leer en Génesis 3:10. Qué triste entonces que la primera conversación que registra la Biblia entre Dios y el hombre es el hombre demostrando miedo hacia Dios. Y esto es porque el pecado, que es la separación de Dios y el hombre, trajo como consecuencia el miedo. Además de otros sentimientos como la vergüenza, la tristeza, la duda y la desconfianza. Desde entonces, el miedo es una emoción innata del hombre desde su misma concepción. Los mismos bebés tienen miedo, aún en su inconsciencia experimentan lo que es el miedo. Sin embargo, no siempre que se usa la palabra temor en la Biblia lo hace en forma negativa. Podemos decir entonces que también existe una forma positiva del temor. Por ejemplo, Proverbios 1:7 nos dice al respecto: El temor del Señor es el principio del conocimiento, es el principio de la sabiduría. También en Proverbios 31:30 leemos lo siguiente: Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme al Señor, ella será alabada. Así que el miedo podemos decir que también es bueno cuando se trata de una reacción natural del hombre que tiene que ver con la supervivencia. Gracias a cierta expresión de miedo es que podemos sobrevivir a los peligros que enfrentamos. De forma natural evitamos lo que nos causa miedo y nos acercamos a aquello que transmite confianza. Pero, por supuesto, también existe el aspecto negativo del temor. Este temor al que me refiero en la Biblia es la consecuencia de la falta de fe. La fe, digamos, es sinónimo de confianza y de convicción. Y lo opuesto, es decir, la incredulidad, la desconfianza, la duda y el temor se oponen a la fe. Todos. En un momento de nuestra vida llegamos a sentir miedo. Así es que conviene aprender a dominarlo para que el miedo o el temor no resulte en algo que nos aleje de Dios, en algo que nos llegue inclusive a incapacitar o esclavizar, en algo que nos robe la paz y el gozo o nos llegue a enfermar y provoque en nosotros hábitos destructivos. Entonces, el temor negativo, ¿a qué le tenemos miedo? Por ejemplo, en lo sobrenatural. ¿Es normal tener miedo a lo sobrenatural? Es decir, a los seres sin cuerpo. En la Biblia encontramos varios ejemplos
de personajes en la Biblia que tuvieron miedo o experimentaron un temor en este tipo de encuentros con lo sobrenatural. Tenemos el caso de Daniel, dice que se sintió desfallecer en Daniel 10, versículos 2 al 9. Isaías dice que cayó como muerto. Lo puedes leer en Isaías 6, versículos 1 al 5. Juan también cayó sintiéndose morir en Apocalipsis 1. El propio Pablo tembló ante Jesús en Hechos 9, 6. Entonces, entre lo sobrenatural a lo que podemos tener miedo, podemos decir, una parte es a Dios. Tenerle temor a Dios, miedo a Dios. ¿Cuál sería la solución entonces para no experimentar o saber cómo dominar este tipo de miedo? La solución es estar en Cristo. El creyente en Cristo no debe tener miedo a Dios porque está reconciliado en Cristo, como dice Romanos 5:1. También 1 de Juan capítulo 4 nos hace ver que el amor de Dios está en nosotros. Y Hebreos 4:16 nos dice que nos podemos acercar confiadamente a Dios. Por supuesto que sí tenemos que temerle en el sentido de honrarle y respetarle. Esto en cuanto al creyente. Pero el no creyente sí que debería sentir no temor ni miedo, terror de saber que le espera al enfrentar a Dios sin Cristo. Por eso Hebreos 10:31 nos dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Continuando con lo sobrenatural a lo cual podemos tener miedo, podríamos mencionar también a los demonios, a Satanás. Y es que debemos reconocer que tienen poder, un poder mayor al nuestro, pero por supuesto infinitamente menor que el poder de Dios. El enemigo, de hecho, es siervo de Dios y se sujeta a la voluntad del Todopoderoso. Así que Satanás no puede ni hace nada que no sea permitido por Dios. Lo puedes leer en Job capítulos 1 y 2. También Pedro experimentó este enfrentamiento con Satanás, pero bajo la voluntad de Dios. Lo puedes leer en Lucas 22, versículos 31 al 34. El propio apóstol Pablo también en 2 Corintios 12, versículos 7 al 9. ¿Cuál sería entonces la solución para no tenerle miedo a Satanás? Dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículos 7, 8, lo resumo en lo siguiente. Dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, nos exhorta. Entonces, conocer y confiar en la palabra de Dios, como lo hizo Jesús cuando fue tentado, en Mateo 4, versículos 1 al 11, nos debe de infundir esa confianza en Dios para no tener temor de Satanás. Eso en cuanto a lo sobrenatural. ¿Qué hay con respecto al natural que podamos tenerle miedo? Es que la vida está llena de situaciones que nos causan miedo. Los desastres naturales, las sequías, epidemias, la muerte. Podemos tenerle miedo a lo material, por ejemplo, perder el trabajo, la economía, deudas, el tener que enfrentar un examen, una evaluación. ¿Cómo resolver este temor a lo material? Mateo 6:34 nos da la solución. Dice el Señor Jesucristo, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que necesitan o con las cuales se sienten en desconfianza vendrán por añadidura, así lo dice. Así es que confiar en la bondad de Dios y en su generosidad. Confiar que Él suplirá todo lo que necesitamos, según Filipenses 4:19, porque nos ha dado a su Hijo, lo dice Romanos 8:32. Eso combate el miedo a lo material. También podemos experimentar miedo al hombre. Por ejemplo, el rechazo, la traición, infidelidades, el abandono, la soledad. Y es que somos seres sociales y el Señor nos creó para vivir en relación con otras personas. Toda relación entre pecadores puede lastimar.
El miedo al dolor afecta las relaciones. Y en la Biblia encontramos diversos pasajes donde el hombre tuvo miedo al hombre. Por ejemplo, Saúl tuvo miedo de David, David de Saúl. También Herodes tuvo miedo de Juan, Elías de Jezabel. El pueblo de Israel tuvo miedo a Goliat. ¿Y cuál sería la solución entonces para no temer al hombre? Lo dice Mateo 10:28. Dice así: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, pero teman a Dios. Entonces tenemos que esforzarnos y ser valientes, como le dijo Dios a Josué en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Y también, según Romanos 8:28, creer que todo lo que nos ocurre es para nuestro bien y para la gloria de Dios. Por eso la Biblia nos dice en Isaías 41:10, como leí al principio: no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es que la relación entre la fe y el temor, debemos de confiar que Dios promete estar con nosotros para superar todo miedo, todo temor, para consolarnos y fortalecernos en las aflicciones, en los momentos de dificultad y peligro. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la fe. La fe para echar fuera todo temor, todo miedo. Y experimentar, Señor, también la confianza de saber que tú estás con nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe, confiar en tu amor, en tu poder y recordar tus promesas. Porque dice tu palabra que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y también que echemos sobre ti toda nuestra ansiedad, porque tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos también a experimentar el temor a ti, para que seamos respetuosos y busquemos honrarte y agradarte en todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.